Este salón está premiado hoy, además de ser uno de los sitios más emblemáticos y simbólicos de la ciudad. Hace exactamente 33 años, el coloquio tuvo por primera vez su sede en este lugar. Hace exactamente 11 años, en el año 2005, en este sitio, a la Casa del Caribe se le fue entregada la condición de centro de investigación. Este año, el coloquio vuelve, vamos a decir, a sus inicios en este sitio emblemático, y además en este sitio también hoy vamos a hacer la presentación de la colección editorial La Cultura Artística y Literaria de Santiago de Cuba, Medio Milenio, de la Fundación Caguayo. Por eso digo que por muchísimas razones este lugar hoy está premiado. Como bien saben, es una idea de la Fundación Caguayo hacer una colección editorial que recoja aquellos aspectos de la historia y la cultura de Santiago significativos y el legado de la memoria en torno a eso. Y hoy vamos a presentar el libro Expresiones de la Cultura Popular y las Tradiciones Santiagueras, que forma parte de esa editorial. En el panel se encuentran con nosotros Marino Wilson, nuestro querido Marino, poeta, escritor, ensayista, que es el asesor editorial de esta colección. Manuel Gómez Morales, también nuestro querido Manolito, como todos cariñosamente le decimos, también ensayista, escritor, investigador, que va a ser el presentador del texto. Y bueno, Orlando Vergés Martínez, investigador, y además nuestro director de la Casa del Caribe, que es el autor y compilador de este libro. Entonces, adelante, por favor, le cedo las palabras a todos ustedes. Expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras. ¿Y qué cosas fuéramos sin estas? ¿Y qué seríamos mañana? Definitivamente se ha comprendido cuánto se pierde de sí con esta ausencia y cuánto invalidaría la perpetuidad constructiva de lo que se llama cubanía. ¿En qué consistiría nuestra conversión si las apartamos del camino legado? No es retórica. Hay claridad y clarividencia en estos asuntos por sus defensores, no así en los que todavía no aprenden a escuchar. Ahora mismo recuerdo el 23 de junio de 1982, momento memorable en que se creó la Casa del Caribe y las razones de su existencia. Ahora mismo rememoro el año anterior a la fecha antes citada en que despuntó el germen indispensable y ecológico para encauzar culturas populares hasta llegar a 36 años, con un festival que marcha más allá del mar Caribe. Nada es gratuito, nada es casual. Todo ha sido un proceso en que sus etapas de desarrollo transcurrieron y transcurren, y aun cuando congénitamente ha demostrado ser inmune, no deja de ser vulnerable ante la conocida ignorancia insensible, el capricho y el paracaidismo cultural de ciertas especies del ser humano. Hay quien piensa en esta posmodernidad que con zarandear un naranjo florido, de inmediato le proporcionará los frutos. Valga la metáfora para ilustrar ciertos desatinos que hoy día demandan de los procesos culturales un fruto de inmediato, sin considerar sus historias de vida para cosechar su cultivo. Tampoco olvidaré cierto día en 1983, cuando Joel James Figueroa se apareció en la Dirección de Cultura del municipio Mella intempestivamente, como era habitual en él, y de manera irreverente, como era habitual en él. Me dijo que subiera a la perrera del Guas sin saber siquiera el destino de mi ruta. Supe en el trayecto que íbamos a Barrancas, pero antes tocamos tierra aledaña en San Felipe de Thompson, donde pude conocer de similar árbol genealógico y etnológico. Al regresar de este periplo, no se despidió de mí, solo dijo: carajo, acaba de ocuparte de la gente de Thompson. Y que conste, tan solo fue un eufemismo la interjección. El 24 de abril del año siguiente, ante la mirada atónita de descendientes gallegos, isleños, asiáticos y de otros antillanos, criollos, cubanísimos todos, se presentaba por vez primera en la Plaza 1 de Mayo del municipio Mella, Antiguo Miranda, el grupo portador Gagá de Thompson. A partir de entonces aprendí mejor acerca de quienes conforman mi entorno. En efecto, nada es gratuito, nada es casual, como tampoco expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras. En efecto, la causalidad nos ha convocado en este instante.
44 autores plasman la impronta de su quehacer vivencial e investigativo a través de un diapasón amplio, intenso y diverso, tal y como debe ser inherente al perfil de un título plural. Ensayos, articulismo, crónicas, testimonios, mitos, leyendas y entrevistas son géneros en que se asienta el decir escritural del colectivo que con prestancia ética, sabiduría y destreza Vergés supo colegir a favor de una selección lo más representativa posible de Santiago de Cuba y del santiaguero que lo habita, el que lo asume como necesidad sentida o lleva a la ciudad consigo. Graduados en Historia, Historia del Arte, Filología o Letras según la circunstancia epocal, Derecho, Sociología, Periodismo, Pedagogía, Enseñanza Artística, Dramaturgia, Ingeniería, Farmacología, líderes y oficiantes de grupos portadores y prácticas religiosas, colocan a disposición sabiduría y conocimientos para orientar, revitalizar y actualizar nuestro pensamiento, actitud y desenvolvimiento sociocultural como ciudadanos con civilidad, cultores defensores de los trazos espirituales e idiosincrásicos, esos que nos fundaron y nos legaron santiaguerías que por obvia extensión son cubanías. En este último particular, el texto que ahora nos congrega afianza también su relumbre, gracias no solo a su sello académico, sino también a cómo vibra la voz siempre viva de líderes de la religiosidad popular y portadores de la más disímil expresión artístico-cultural. Por aquí transita el otro pulsar de cuerdas que tributa también a la autenticidad. Léanse con detenimiento las entrevistas hechas a estos representativos de la cultura popular tradicional, como Vicente Portuondo, Guillermo Mujica Felizola, Ibrahim Echavarría Roca, Sebastián Herrera Zapata, Juan González Pérez, entre otros. Voces que transparentan letras aleccionadoras, fuentes de oralidad y realización aún inagotables. El alto poder combinatorio de expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras connota un poder mayor, el poder de los saberes acumulados, transmitidos, ratificados y enriquecidos. Se trata de un poder humanista y, por tanto, benefactor del país. No podrá decirse que expresiones de la cultura popular tradicional y las tradiciones santiagueras sean fotografías aisladas de un perfil etnocultural. En todo caso, son fotogramas sin corte ni edición. Es un inacabable plano secuencia. De hecho, el objetivo clave de la Fundación Caguayo y sus fieles se viene cumpliendo con esta entrega de la colección La Cultura Artística y Literaria en Santiago de Cuba, medio milenio. Alberto Lescay Merencio, Saily Rivas Jun, Acela Suárez, Marta Mosquera Rosell, Carlos Ramos, Abel Sánchez Medina y Raimes de Estrades corroboran esta aseveración que por supuesto traspasa una opinión personal. Solo reitero un sentir expandido. En cuanto al prólogo, confieso, como he hecho en ocasiones anteriores, que lo leí luego de hilvanar estas ideas. Se trata de palabras catatónicas que no dejan aliento para decir novedades, mucho menos para repeticiones. Gracias, Marino Wilson Haim, otra vez. Tan solo he aprovechado la oportunidad conferida, el oportunismo sano, por supuesto, de hacerme de este libro y asumir el rol de presentador, solo de presentador y no de ensayista sobre ensayos o crítico, como a veces suele ocurrir cuando los espacios, medios o soportes tienden a confundirse. Presentar para motivar y después de abierta la portada, lectores de oficio y también de a pie estrictamente necesarios, transite sus páginas carne adentro y reencontrarse creativamente con la cubanía que mencioné al inicio, la definida por Fernando Ortiz. Santiago Apóstol y la Virgen de la Caridad del Cobre, creencias fundacionales, mitos y leyendas, el carnaval santiaguero, comunidades, familias y grupos, religiosidad popular, otras expresiones de la cultura popular y las tradiciones de Santiago, y teatro de relaciones, el festival y la Casa del Caribe, conforman la estructura orgánica de expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras. Así lo dispuso Orlando Vergés Martínez y créanme que funciona. Expresiones músico-danzarias, artesanía popular, arte culinario, fiestas, teatro de relaciones, literatura de tradición oral, religiosidad, individuo, grupo, comunidad, el santiaguero per se y la siempre Virgen de la Caridad del Cobre. Un texto para creer, un texto para crecer. Coexistencia y equilibrio gravitan en expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras y no resultan una proclama oficialista. Representan la necesidad del futuro para las generaciones venideras
sin concesión, y si hay renovación, bienvenida sea, siempre que se respete el principio, porque ¿a dónde vamos con las ramas y sin el tronco? Expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras desde una primera lectura confirman la perdurabilidad de sus páginas. Es texto honesto porque es virtud implícita en sus autores y de hecho en su compilador Orlando Vergés. Es fluido porque se lee resueltamente, sin bridas y con plena convicción. Es necesario porque disipa la dispersión del abordaje de tales temáticas que aquí se asumen interconectadas y secuenciales. Y es referente porque es un todo orgánico y armónico que nos viene caracterizando a partir de nuestros orígenes en un acto continuo y simultáneo. Imagino a Vergés Martínez con su alma de arqueólogo y su proceder acucioso durante la búsqueda e indagación para luego clasificar, ordenar, estructurar y lograr picos y más picos, pues aquí no hay mesetas de descanso y todo vale por sí solo. Repito, considero los momentos y métodos que tuvo que exigirse para estructurar y tributar el balance y equilibrio de un texto pluridimensional, en lo que constituye otro de los méritos de la compilación. Su introducción es más de lo que puede indicar este concepto. Ubica las coordenadas de expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras, sus perspectivas, la interconexión entre las partes y el todo, sus productos culturales desde el leal lenguaje marketing. Vergés, cuando defiende este proyecto editorial, prosigue abogando por la vida y sobrevida de estas expresiones, hecho que patenta al diseñar el presente entramado dinámico, vida colectiva y comunidad, su espontaneidad y frescura, la construcción de lo local y lo nacional, la ascendencia y descendencia criolla, los préstamos culturales, la densidad cultural, el quehacer de hombres y mujeres, es decir, héroes y heroínas de a pie. Son variables que le apasionan como para edificar esta publicación con el concurso de todos los implicados e involucrados en sus páginas. Y ya que estamos en una nueva edición del Festival del Caribe, también me apropio de la noción esponja que el compilador hace efectiva al referirse a lo caribeño autóctono y lo caribeño venido de los contactos migratorios, en cómo se han asimilado y reelaborado estos rasgos y en el cómo se han digerido. Y parecerá una perogrullada advertirlo, pero peor será no nombrarlo, aun cuando él se hace evidente en la página 252, en el volumen cabalga sobre su caballo bermejo, tirando de los que están y de los que ya no están, de sus antecesores, colaboradores y sucesores, santiagueros o no, porque solo le contenta articular patria, nación, identidad y diversidad cultural. Él es un componedor y se abalanza como todo un San Jorge. Tras sí lleva un cohorte, carga primero contra los demonios cubanos en una ya clásica pelea y luego arremete contra los foráneos. Aquí está él, presente. Acoge la nueva entrega de la Alianza Estratégica Caguayo Editorial Oriente Casa del Caribe, porque sabe que se trata de un acto de fe legítima, como agua transparente con azúcar y pétalos de radiantes, que nos hace levitar y abrazar el cierto escudo de la cultura popular tradicional, no el que se repite en altavoces y en arengas sin fundamentos ni vocación alguna, sino el que sostuvieron nuestros ancestros para ganarnos la patria. Aquí está él, presente, complacido de un texto tan ungido como este, de esta brújula revalidada. Sí, aquí está Joel, necesitado de estímulos como esta convocatoria, como mentor de tantos y tantos, incluido Orlando Vergés Martínez, quien vuelve y lanza luces sobre el camino expedito y de cómo santiagueros peregrinos, podemos poner los pies en la tierra. Sean pues estas palabras jacobeas el aplauso a la hidalguía del presente libro. Muchas gracias. Buenos días. Yo me las agencié todas, porque ustedes comprenderán que en medio del Festival del Caribe, es muy difícil que yo pueda concentrarme y hacer un ejercicio académico profundo. Y entonces yo me la agencié, digo, yo me voy a buscar a un buen presentador y no me equivoqué. De hecho,
cuando le entregué el libro a Manolito, le dije que yo lo declaraba presentador oficial de los textos de Orlando Bergeno adelante, porque pienso seguir publicando. Y entonces Manolito accedió, y por eso no va a cobrar nada. El festival no paga talento artístico. Y también me la agencié y me traje a Odilia Solo Soye, Matiti, que está aquí, y que aparece en el libro de la comunidad de Thompson, y ella después hablará por mí. Y también me traje al maestro Galí, junto con los mellizos, el primer tambor batá de Santiago de Cuba, para que hablaran por mí. Yo solo voy a reiterar mis agradecimientos. En principio, a la Fundación Caguayo, a su presidente, reiterar, como se ha hecho en todas las presentaciones de estos libros, de esta colección, que me parece un esfuerzo muy noble de la Fundación Caguayo por dejar recogida buena parte de la historia de Santiago de Cuba en esta colección. ¿Ya van cuántos libros publicados, Marina? 6 ya publicados, y quedan otros en proyecto. Me parece una de las cosas más alturistas, y miren que ha hecho bastante la Fundación Caguayo y Alberto Lescay, junto con el equipo que ya Manolito mencionó, Marino, Saily, Teresa, Marta, que se tomó mucho trabajo en ilustrar este libro y quedó realmente precioso. Yo todavía no he podido leer más allá de los agradecimientos y la propia introducción que hago del texto. Agradecer también a todos los autores del texto, porque yo en realidad soy el compilador. Hay un grupo importante de autores aquí, encabezados por Olga Portuondo, que está por ahí, que ahorita seguro va a exigirme que le pague derecho de autor, porque yo me apropié de su artículo, o de sus artículos, y lo puse aquí. Agradecerle también a mi compañero de la Casa del Caribe, León, me ayudó muchísimo en la estructura del libro. Un poco que yo oía a Manolito elogiándome que yo había sido un buen compilador, que lo había organizado muy bien. No, León me ayudó mucho a organizar el libro, a darle la forma que tiene hoy, porque si una cosa importante tiene el libro es que ahora aquellos que se interesen por la historia de los hombres y mujeres comunes del pueblo de Santiago de Cuba, por la historia de los creadores populares, pueden encontrar aquí con mucha más facilidad y rapidez la información que necesiten, al menos apoyándose en los capítulos por los cuales está dividido el libro. Ciertamente las historias oficiales dejan fuera a las historias de los hombres y mujeres comunes, y esa es la intención, en buena medida, de este texto, tratar de cada vez más visualizar la creación de los genuinos exponentes de la cultura y las tradiciones de Santiago de Cuba. Por supuesto que no estamos hablando aquí solo de la ciudad. Al hablar de la cultura santiaguera hay que mirar un poco más allá de los límites de la ciudad, porque hay muchas personas, hay muchas expresiones culturales asentadas en zonas rurales de Santiago de Cuba y que han influido en la cultura urbana, en la urbanidad de Santiago de Cuba, y a veces no se mira hacia ahí. El Festival del Caribe y la Casa ha tenido siempre esa intención, y ahora con este texto también lo que pretendemos es poco que reducir la distancia entre los saberes populares y los saberes académicos. Esa es uno de nuestros mayores propósitos, cada vez más estrechar, unir las diferencias que la academia ha hecho con los saberes populares.
nosotros estamos empujando cada vez más ese carro hasta que ciertamente la academia asimile los saberes populares con su peso, con su extraordinario valor. Y me alegra mucho que la Fundación Caguayo haya confiado en nosotros para hacer este texto. En esta hora, además de mi madre y de mi padre, mi madre que ya no está, mi padre que está ahora un poco enfermo y Joel Jen están conmigo. Yo ya publiqué un texto breve que tiene que ver con una compilación de ensayos sobre cultura popular también y se lo dediqué a Joel. Se lo dediqué a mi madre, a mi padre, a Joel y a mis hijos y mi nieto, y por supuesto a mi compañero de la Casa del Caribe. Cada cosa que haga, como ser humano o como profesional, siempre va a estar tocado de algún modo por la mano de Joel. Por eso yo quisiera el primero de los libros firmárselo y dedicárselo a Vicky, que está aquí, a la hija de Joel, como testimonio de la cercanía que nos unió a los tres durante todos estos años. Ven, Vicky. Recordar al mundo mitológico griego, ellos creían en un río que se llamaba el Leteo, cuyas aguas producían el olvido. No nos vamos a bañar en esas aguas. Por lo tanto, es justo decir aquí que la editorial Oriente tiene un peso fundamental en la ejecución de este libro y que está representada dignamente aquí por Aymara Vera, la directora, y Consuelo Muñiz, la redactora jefa. Quería decir eso. Lo que nosotros tenemos que decir de Joel y Vergé, de lo que se haya comentado en el libro, es la expresión de lo que nosotros hacemos.
Este proyecto editorial de la historia de las artes en Santiago de Cuba, un proyecto de la Fundación Caguayo, significa muchísimo para la historia, justamente, como decía, de las diferentes manifestaciones, y en este caso con este libro que se presenta hoy, pues es un mérito enorme el que hayan incluido también a la cultura popular tradicional dentro de esta historia. La colección artística y literaria en Santiago de Cuba, gracias a la Fundación Caguayo, esta vez ha correspondido, como ustedes saben, a las expresiones de la cultura popular y las tradiciones santiagueras, compilación a nombre de Orlando Vergés, que como ustedes saben es el director de la Casa del Caribe. Otra oportunidad para tomar en forma de libro, en forma de memoria, de crónica, para las actuales generaciones, las futuras, lo que ha sido esta expresión de la cultura en Santiago de Cuba, sin el apellido de cultura popular, porque nosotros nos ofrecemos distingos sustanciales entre la llamada alta cultura y la cultura popular, porque vale la pena decir que no hay falta de correspondencia entre la llamada alta cultura y la cultura popular. Lo que son la cultura son las expresiones máximas de los colectivos humanos, y no establecimos esas diferencias, porque nadie puede decir que lo culto no puede ser eminentemente popular. La música de Beethoven, por ejemplo, o de Mozart, o de Ricardo Wagner, de Strauss, fueron tremendamente populares en su época, y también era llamada lo que se fue a ver como llamada música culta. Caguayo no establece esas distinciones, es la expresión típica de una sociedad, y por eso el libro como el de literatura, el teatro, la televisión, la radio, y ahora este libro que recaba la atención de aspectos culturales en Santiago y de las expresiones típicas de esta parte del país. Es algo bonito que se está haciendo, algo en común. Yo pienso que sí fluye, funciona en lo que se está haciendo, porque todo es cultura, como dice Fernando Tie, todo es un ajiaco. Santiago de Cuba ha ganado en su cultura y sobre todo en la historia de la misma, y cómo este libro durante muchos años va a ser, yo pienso que un libro de consulta necesaria para los que se forman en esta carrera, en la carrera cultural, en fin, no solo los promotores, sino hasta los especialistas, porque tiene carácter científico, y por supuesto todo lo que aquí se expresa tiene una gran valía para los santiagueños. Este libro tiene que ver justamente con la identidad cultural, con la diversidad cultural, y todo ello entronca perfectamente con el concepto patria, con el concepto nación. Es decir, es un libro que nos une, y además, repito, es una fuente indispensable para los investigadores especialistas de estos temas tan puntuales que desde los orígenes han venido definiendo el rostro de la cultura cubana. Nos parece que es un esfuerzo más de esta alianza estratégica que hay entre la Fundación Caguayo, la Editorial Oriente y particularmente con la Casa del Caribe, disponer de esta entrega, una entrega que ha llevado mucho trabajo investigativo, de lectura, una labor muy acuciosa, pero todo por el bien. Es un acto benefactor de la identidad cultural cubana. ¿Qué puedo decir del libro? Que me encanta porque tiene una serie de textos que reúnen todo lo que se refiere a la cultura popular de Santiago de Cuba. Yo creo que Vergés ha hecho una recopilación muy importante, y además había que leerse el prólogo para conocer a profundidad cómo esa relación, tal y como ha dicho Manolito en su presentación, ¿no? Entonces, como este y el resto de la colección, es algo muy importante que ha hecho la colección Caguayo para la historia de nuestro pasado cultural,
y que permita precisamente a las jóvenes generaciones conocer sobre ese pasado y sobre él levantarse para hacer cosas mucho mejores. Yo de verdad estoy realmente muy agradecido de la Fundación por este libro. Recuerdo incluso que en algún momento el propio Alberto me regañó porque yo estaba un poco atrasado con el libro, pero valió la pena aquel regaño. Yo quiero insistir en que este proyecto de la colección sobre Santiago de Cuba que ha impulsado la Fundación ahora por el 500 es uno de los esfuerzos más nobles que he visto realizar en materia de preservación de la historia y la cultura de esta ciudad de Santiago de Cuba. Y esa fue la motivación fundamental para empeñarnos en él. Llevamos alrededor de 5 años trabajando en el proyecto, vamos más o menos por el 90% en su proceso y me parece que ha tenido una aceptación muy adecuada, muy respetuosa, que nos estimula para seguir y terminar este proceso y abrir otros porque hay que documentar la cultura, hay que documentar la historia, porque tenemos compromisos muy importantes con el futuro y hay que tratar de colaborar en todo lo que se pueda. Nos queda en estos momentos, ya en imprenta tenemos el libro de la danza y vamos a hacer próximamente el de la música y el de protagonistas de las artes visuales 2, ya para cerrar la colección con todos estos títulos, que es un resumen de toda la historia cultural de Santiago de Cuba desde sus inicios hasta la actualidad. Creo que cuando se complete la colección, pues vamos a tener un conocimiento muy absoluto, muy universal de lo que es la cultura santiaguera para Cuba.